Listo, ahora sí ya. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a ver sobre el tema de la aplicación de las normas tributarias en el tiempo y en el espacio, ¿ya? Un tema súper importante para lo que se nos viene ya en cuanto al derecho tributario. Ya poco a poco pues nos vamos a ir metiendo ya en la materia tributaria, ya vamos a ir examinando más a fondo en qué consisten las normas tributarias, ¿ya? Entonces, generalidades, ¿ya? Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿ya? Y es lo siguiente, y quiero que lo recuerden muy bien. Las normas penales son muy diferentes ya en su naturaleza a las normas tributarias, ¿ya? Nosotros tenemos el concepto, o mucha gente tiene el concepto errado de que las normas tributarias, ¿ya? Son una carga, ¿ya? Son una obligación odiosa, como podríamos decir, de la lectura que nosotros hemos hecho. Espero y aspiro a que hayan leído el capítulo ya de este capítulo de la aplicación de las normas tributarias, ¿ya? Entonces, no podemos comparar las normas tributarias con las normas penales, ¿ya? ¿Por qué? Porque las normas tributarias no imponen una carga al contribuyente como aparentemente podríamos decir, no. El fin de las normas tributarias es contribuir a una solidaridad, ¿ya? Solidaridad porque lo que uno paga en esos tributos es para qué, para invertirlo en pues todas las obras públicas, en la inversión pública que hace el gobierno en favor de todos. Entonces, más que una carga, es un deber, ¿ya? Que tenemos nosotros para contribuir con sufragar las necesidades sociales. ¿Listo? Entonces, señaladamente el sometimiento de la actividad estatal al concepto del Estado de Derecho tuvo como consecuencia una variación en la naturaleza jurídica de los impuestos. De un puro acto de poder, a veces arbitrario, pasaron a ser el ejercicio legislativo en materia tributaria, justificado constitucionalmente por el deber general de contribuir a la financiación de los gastos públicos. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos de la aplicación de las normas comúnmente en el tiempo y en el espacio, ¿ya? Pues nosotros decimos, bueno, cuando es en el espacio, ¿qué significa? Pues que es territorial, ¿no? Que las normas pues se las aplica en el territorio. Y cuando es en el tiempo, ¿qué significa? Pues que siempre la norma rige a partir de su promulgación hacia el futuro, ¿ya? Pero vamos a ver que en el derecho tributario es un poquito diferente, ¿ya? Tiene su particularidad y es algo que lo hace singular y diferente a otras normas del ordenamiento jurídico, ¿ya? Entonces, vamos a ver en primer lugar, ¿ya? La aplicación de las normas tributarias en el espacio, ¿ya? A ver, yo les quiero preguntar, el Estado, ¿sobre qué ejerce la soberanía? ¿Cuáles son los elementos del territorio? A ver, ¿de qué está compuesto el territorio? Acuérdense de sus clases de constitucional. Primero, pues es el espacio, profe, ¿no? Primero es el territorio como tal, Muy para que bien. haya Estado. Ajá. El territorio, ¿de qué más? ¿Sobre qué más puede imperar el Estado? El espacio geoestacionario, Ajá. Bueno, Lo entonces, marítimo, ¿qué es eso ¿no? de lo marítimo? A ver, háblenme como abogados. Ustedes me hablan es como El si no fueran espacio aéreo. abogados. La parte aérea, Venga, es que está hasta con Chancuco. A ver, ¿cuál es? A ver, ¿están dormidos? También tiene potestad, digamos, sobre el suelo, el subsuelo, el Ajá. espacio aéreo, el ultraespacio. ¿Qué más? Bueno, ahí me estoy acordando de eso. Bueno, muy bien. A ver, acordémonos. Está el territorio, ¿no? Pero está el suelo, el subsuelo, ¿ya? Está la órbita geoestacionaria, ¿ya? El espacio aéreo. Está también, ¿qué? El mar territorial,
¿ya? La zona económica exclusiva, la zona contigua, ¿ya? Entonces, bueno, sobre todos los elementos del territorio, digamos que en el espacio, ¿ya? Ejerce autoridad el Estado a través de sus leyes, ¿no? Y obviamente a través de sus leyes tributarias, ¿ya? Entonces, sin embargo, lo anterior para efectos tributarios, ay, me voy. Pueden verse inmiscuidas dos regulaciones tributarias relativas a dos jurisdicciones, ¿no? Más aún cuando se trata de operaciones comerciales que se realizan en dos o más países diferentes, ¿ya? Entonces, a veces vemos que en el derecho tributario no solamente se realiza una sola jurisdicción, sino también entran a chocar varias jurisdicciones, ¿ya? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un bien en Estados Unidos y entonces, ¿qué ley impera ahí? Si yo soy nacional colombiano, ¿la de Estados Unidos o la de Colombia? Estados Unidos, ¿no? Ajá, pero también, ¿qué otra norma impera? La de Colombia, ¿cierto? Porque yo soy nacional colombiano y tengo un deber al fisco colombiano también, ¿ya? Entonces, ahí es donde empezamos a ver que esto es un poquito diferente a las otras materias de derecho. Bueno, entonces, para poder, digamos, dirimir esos conflictos, ¿ya? En cuanto a la aplicación de la norma tributaria en el espacio, ¿ya? O en el territorio, más bien dicho, se han establecido unos criterios, la doctrina tributaria estableció unos criterios. ¿Cuáles son? ¿Ya? En materia de ausencia del principio de territorialidad material, se hace posible que la legislación de un Estado pueda resultar aplicable a hechos realizados o ocurridos en otro, ¿ya? Siempre y cuando guarden con él una determinada relación, como por ejemplo, haber sido cumplidos por un sujeto residente en él o que estén referidos a inmuebles ubicados en diversos sitios de su jurisdicción. A estos efectos, las normas reguladoras de cada impuesto se valen de dos criterios de conexión: el personal y el real. Entonces, cuando estamos hablando de las normas en el espacio, hay dos criterios para definir qué norma se debe aplicar: el criterio personal o el criterio real, ¿ya? O territorial. Entonces, vámonos al criterio personal. Y aquí yo quiero que aprendan ya un concepto muy elemental en el derecho tributario: el concepto de residente fiscal, ¿ya? No sé si ustedes tengan por ahí ya que el estatuto tributario, es bueno que ya lo vayan Sí, teniendo. profe, yo. Eso, entonces búscate el artículo 10 del estatuto tributario. ¿Qué dice? Artículo 10. Este es el 11. Artículo 10 dice residencia para efectos tributarios. Dice que ha sido modificado, pero ley 1607 del 2012. Residencia para efectos tributarios. Se considera residentes en Colombia para efectos tributarios las personas naturales que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones. Primero, permanecer continua o descontinuamente en el país por más de 183 días calendario, incluyendo días de entrada y de salida del país durante un periodo cualquiera de 365 días calendario consecutivos, en el entendido que cuando la permanencia continua o descontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable, se considerará que la persona es residente a partir del segundo año o periodo gravable. Segundo, encontrarse por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con personas que se encuentran en el servicio exterior del Estado colombiano y en virtud de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares exentos de tributación en el país en el que se encuentran en misión respecto
de toda o parte de su renta y ganancia ocasionales durante el respectivo año o periodo gravable. Tercero, ser nacional y que durante el respectivo año o periodo gravable, a su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país, o b, el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional, o el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país, o el 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país, o habiendo sido requeridos por la administración tributaria para ello, no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios, o tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como el paraíso fiscal. Ya, profe, y ahí ya siguen unos parágrafos. Me encantaría que los leyera, pero nos quedamos toda la noche leyendo esa largura. Sí, es que es bien largo, tiene bastantes Pero tienen que parágrafos. acostumbrarse a esas larguras porque lo que viene ya de aquí en adelante es a verse esas larguras. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué significa eso? A ver, o sea, ¿cuándo tributa una persona? Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona es colombiano, pero tiene un inmueble en Estados Unidos, pero a su vez también tiene una renta o recibe rentas de una sociedad en España? ¿Qué ley se le aplica a ese caso? ¿Qué punto de conexión? Entonces, bajo el criterio personal, ya personal, entonces se tiene en cuenta que en primer lugar la residencia es residente fiscal o no es residente fiscal, ¿ya? Entonces ahí nos vamos al artículo 10 del Estatuto Tributario que dice que tiene que ser por más o menos 183 días, ¿ya? 183 días de permanencia en un territorio se lo considera residente fiscal y debe tributar, ¿ya? O en su defecto, ¿ya? Puede ser también que tenga a su esposa, a sus hijos viviendo aquí en Colombia, así él no viva. Tiene que también tributar, ¿ya? Y los demás supuestos que dice el artículo 10 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Entonces, cuando se va a buscar, cuando hay ese punto de conexión, se aplica la norma tributaria colombiana, ¿ya? Sobre los bienes incluso, ¿ya? O sobre las rentas que incluso se generan en otros países, ¿ya? ¿Qué pasa entonces con el ciudadano, con esa persona? Pues va a tener que pagar impuestos no solamente aquí en Colombia, ya, sino también que, pues también pagar impuestos en Estados Unidos y en España, ya. Eso es algo que lo tienen que tener muy en cuenta. Por eso, en el libro guía dice muy claramente que es conveniente que se suscriban convenios para evitar la doble imposición tributaria, ¿ya? O los CDIs. ¿Listo? Entonces es importante. Ahora, eso en cuanto a las personas naturales, estamos hablando del criterio personal en cuanto a la aplicación de las normas en el espacio, ¿ya? Normas tributarias. Ahora vámonos a las personas jurídicas. ¿Qué define o qué criterio se define, ya, para que una persona jurídica tribute en un determinado, o aquí en Colombia, por ejemplo? Porfis, léeme nuevamente el artículo, el 12, numeral primero del Estatuto Tributario. Artículo 12. Sociedades y entidades sometidas al impuesto. Ajá. Las sociedades y entidades nacionales son gravadas tanto sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional como sobre las que originen de fuentes fuera de Colombia. Las sociedades y entidades extranjeras son gravadas únicamente sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional. Entre paréntesis dice, adicionalmente los contribuyentes a que se refiere este artículo son sujetos pasivos del impuesto de remesas conforme a lo establecido en el artículo 6 de este libro. Ok, listo. A ver, ¿qué es lo más importante, el criterio más importante para definir la aplicación de una norma tributaria en cuanto a las personas jurídicas? Pues simple y llanamente, ya, de que
o sea, el criterio es de que tengan su sede de administración aquí en Colombia, sin importar si la sociedad es extranjera o es de cualquier país. Si tiene su sede de administración aquí en Colombia, se le aplica la norma tributaria, ¿ya? ¿Qué quiere decir la administración? ¿Ustedes ya vieron sociedades? Apenas lo estamos viendo, profe. Bueno, entonces, con el derecho comercial, ya, acuérdense que las sociedades comerciales, ya, están, digamos, administradas, por así decirlo, por órganos de dirección, administración y control, ¿ya? ¿Quiénes dirigen la sociedad? Pues en el caso de las sociedades de capital o las anónimas, los accionistas, la asamblea de accionistas, ¿ya? Y en el caso de las sociedades de personas, ¿ya? Son las que, los socios, ¿ya? Los socios, pues digamos, de ese tipo de sociedades, como en la colectiva, por ejemplo, ¿ya? O en la encomandita simple, ¿ya? Entonces, pero hay un órgano de administración, que es que la junta directiva, ¿no? En el caso de las sociedades de capitales. Entonces, si esa junta directiva tiene sede aquí en Colombia, pues tiene que pagar, digamos, tiene que tributar normalmente aquí en Colombia. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante que tengamos en cuenta en este aspecto. Doctor, ¿me permite que tengo una duda? Sí, dígame. O sea que si cualquier empresa extranjera no tiene la administración, digamos, de unos locales comerciales que tiene aquí en el país, entonces no pagaría impuesto. No, señor. Uy, pero a mí me parece que eso es La tremendo. renta, ¿no? La renta, ¿no? Estamos hablando de la declaración de renta. Y bueno, ok, listo. Ya por aclaración, porque ahí no entonces iría en detrimento pues de la nación. Es que es más, imagínese, por ejemplo, el tema del criterio personal al hablar de las personas naturales, ¿ya? Sí. Por ejemplo, el que usted sea un residente fiscal de no menos de 183 días es demasiado tiempo. Mucho. Por lo Sí. menos debería ser menos. Por eso es que a veces hay mucho capital golondrina, por ejemplo, Eso. que apenas vienen, invierten y ni siquiera los 3 meses vuelven y se van. Y son, digamos, inversiones millonarias, no se invierte cualquier peso. Claro, y también piensa uno, en cambio, digamos, al empresario colombiano, es decir, la norma es muy rígida con él en ese sentido. Entonces, viene el de afuera y, por ejemplo, hace eso, un negocio de mucha plata que le representa yo y entonces aquí no dejan nada. Ajá, exactamente. Ahora, algo que tienen que tener muy en cuenta ya es que digamos, el estatuto tributario es una norma de 1989, ¿no? Y o sea, y obviamente pues de 1989 hasta el sol de hoy, que son 31 años, pues ha cambiado mucho el mundo, la economía, Está los obsoleta, negocios. doctor, con todo respeto, está obsoleta. Claro, ya, y a pesar de que cada rato le hacen reforma y eso parece un ladrillo el estatuto tributario, pero en realidad no lo es. Algo que yo también les dije hace 15 días, el estatuto tributario no es un código como nosotros lo conocemos, el civil, el laboral, el penal, no, es una recopilación de normas. O sea, nosotros no tenemos verdaderamente un código o un estatuto general tributario como en otros países, ¿ya? Sino que es una recolecta de normas y cuando hay reformas tributarias, pues digamos que las agregan y modifican y por eso cada año eso se vuelve un bororó. O sea, cada año el estatuto tributario se reforma. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué se reforma anualmente un estatuto tributario y cada año, por ejemplo, ustedes van a Legis y cada año sale la cartilla tributaria, por ejemplo? ¿Ya? Porque como a veces los impuestos dependen del presupuesto también general de la nación, el presupuesto que hace anualmente el gobierno. Entonces, a veces en ese presupuesto, para recaudar más tributos, se modifican las tarifas en la cual se grava, digamos, varios hechos imponibles, ¿ya? O se modifican tributos para recaudar más o para recaudar menos, ¿ya? Entonces, por eso es que el estatuto tributario cada año se renueva, ¿ya? Cada año hay, digamos, modificaciones en sus normas, por lo general, ya es muy cambiante. De las normas más cambiantes de todo el ordenamiento jurídico, ¿ya? Y súmenle a eso los conceptos de la DIAN, ¿ya? Que también la jurisprudencia del Consejo de Estado, ¿ya?
que es la que, digamos, se encarga pues de interpretar y de solucionar controversias en torno a los tributos, ¿ya? Entonces, miren que estas normas, o sea, aquí ya estamos viendo ya la operatividad del derecho tributario, ¿ya? Aquí ya estamos ya dejando un poquito de hablar de lo general, de la doctrina, de los principios, para ir ya más a la aplicación del derecho tributario. ¿Listo? Entonces, esa es la anotación que me gustó que hayan dicho, porque realmente vemos que el estatuto tributario necesita actualizarse en muchas cosas, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ya pasamos del criterio personal al criterio territorial. Cuando hablamos de los dos criterios, no son excluyentes, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente al momento de definirse si una persona paga impuestos o no paga impuestos, tiene que ver de si es residente o no es residente, ¿ya? Sino que, ¿qué? De que si verdaderamente usted vive aquí o sus bienes están aquí en Colombia o también sus bienes se encuentran en el exterior, ¿ya? Por ejemplo, el caso que les decía de Estados Unidos o de España, ¿ya? O en cualquier otro país, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un criterio de territorialidad, ¿a qué se tiene que atener la norma jurídica? O nuestro criterio, no la norma, no, nuestro criterio como intérpretes del derecho tributario. Pues de que efectivamente tenga propiedades en Colombia, ¿ya? Si tiene un negocio, si es presidente de una sociedad, ¿ya? O si tiene acciones aquí en Colombia de una sociedad aquí en Colombia, ¿ya? O si tiene un negocio aquí si sus fuentes de ingreso están aquí en Colombia, pues claramente tiene que tributar aquí en Colombia. Pero si no, pues claramente que no, porque los bienes, ya el criterio de los bienes sigue que el territorio. Si sus bienes están en España, ya, ¿qué pasa? Pues tiene que tributar en España y no en Colombia, ¿ya? Pero ahí tenemos que ver también si es residente o no, o sea, aquí tenemos que ya conjugar los dos criterios, tanto el personal como el territorial, ¿no? Eso es algo importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, en el criterio de territorialidad no existe ningún punto de conexión personal entre los sujetos de la relación jurídico-tributaria, sino que el vínculo se establece a partir de una nuda conexión económica. El Estado grava la riqueza que considera que ha tenido origen económico en su territorio, ¿ya? Dentro de ese marco es perfectamente posible que la sujeción del obligado tributario sea apenas parcial, restringida a la riqueza obtenida en la jurisdicción del Estado impositor y como resulta apenas lógico, los criterios de conexión a los que se acude son diversos a los que enunciábamos en párrafos anteriores al referirnos al principio personal. Entonces, ¿aquí a qué se atiende? Al lugar donde se encuentran situados los bienes generadores de renta, donde se encuentran invertidos los capitales, donde se utiliza propiedad industrial o donde se efectúa el pago por la operación, ¿ya? Entonces, son temas que, por ejemplo, cuando ustedes tengan clientes, los que vayan a litigar en esto, ya, ustedes tienen que aprender a interpretar como abogados, porque a veces, no sé si aquí haya contadores, pues, a ver, los contadores van mucho más allá de sus funciones liquidatorias y de cálculo ya matemático, ya que eso le corresponde a los contadores, ya. Pero un abogado tiene que saber esto, ¿ya? Entonces, eso es importante. ¿Listo? Ese es nuestro oficio como abogados tributarios. ¿Ya? Entonces, debe advertirse que los anteriores criterios no son excluyentes. En algunas ocasiones se combinan criterios propios del principio personal, como el de residencia, con el de territorialidad, dando lugar a puntos de conexión de carácter mixto, ¿ya? Que se hacen más complejos en la medida en que lo sean las operaciones que se pretenden someter a gravamen, ¿ya? Entonces, esto es importante lo que les venía diciendo. ¿Listo? Bueno, ahorita entonces vamos a ver un tema ya que es muy importante también y va de manera íntimamente conectado con los criterios que veíamos anteriormente y es sobre la sobreimposición, ¿ya? Entonces, es lo que les contaba sobre, digamos, de que cuando una persona tiene varios intereses económicos en muchos países, ¿ya? Pues obviamente tiene que tributar en todos, ya no es que por el hecho de ser nacional de un país entonces va a quedar excluido de tributar en otro país, no, ya. Entonces le corresponde al gobierno celebrar con esos estados que un convenio para evitar la doble imposición o los CDIs, ya. Entonces,
La utilización de criterios espaciales de la aplicación de las normas tributarias inevitablemente generan circunstancias en las que las potestades tributarias de los distintos estados se superponen, dando lugar al fenómeno de sobreimposición internacional, ¿ya? Entonces, digamos que ha habido organismos internacionales como la ONU, ¿ya? Y la OCDE, ¿ya? Que han establecido unos modelos, ¿ya? Para esa imposición, ya de esa imposición, no, esa celebración de esos convenios para evitar la doble imposición, que son el MOCDE y el MOCNU, ¿ya? Esos son los modelos, ¿ya? Para celebrar convenios, ¿ya? Que han establecido, digamos, esas entidades, ¿ya? Listo. Entonces, pues, de esa manera, digamos que, pues, completamos la primera parte, digamos que de la clase de hoy, ¿ya? En cuanto al tema de la aplicación de las normas tributarias en el espacio. Entonces, ¿ahora qué sigue? Pues la eficacia de las normas tributarias en el tiempo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la eficacia de las normas tributarias en el tiempo, ¿qué pasa? Normalmente la norma, ¿hacia dónde rige? ¿O cómo rige la norma? ¿Hacia el futuro? Futuro, hacia adelante. Ajá. O sea, como dicen, ni para atrás ni para coger impulso, ¿no? Bueno, entonces cuando nosotros vemos ya digamos, el efecto temporal de las normas, pues nosotros decimos, no, pues obviamente es hacia el futuro, ¿ya? Y las normas tributarias rigen hacia el futuro. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando una norma tributaria, a ver, antes de que hablemos de retroactividad de la norma tributaria, ¿ya? ¿Por qué, o sea, digamos que por qué, digamos, solamente rige hasta el futuro en Colombia? Pues eso lo encontramos en el 338 y en el 363 de la Constitución Política, ya que nosotros ya hemos tenido la oportunidad de leer. Tales normas establecen que la irretroactividad de la norma tributaria, ¿ya? Ahora, algo muy importante que tienen que tener en cuenta y que lo decía yo al principio, lastimosamente en la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se estableció esa normatividad, ya que es la que nos rige hasta hoy en día, ese concepto de retroactividad lo pusieron ya de una manera inflexible. ¿Por qué? Porque ellos tenían el concepto ya de que la norma tributaria es gravosa para el ciudadano, es una carga, ¿ya? Y como es una carga, entonces tiene prácticamente la misma esencia y los mismos efectos de una norma penal, cosa que eso no es así, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que esa norma no puede ser tan estricta, tiene que ser laxa, ¿ya? Ahora, hay otro concepto que tenemos que ver en la aplicación de las normas, de las normas tributarias en el tiempo, y es sobre qué, sobre las situaciones jurídico consolidadas, ¿no? Situaciones jurídicas consolidadas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, una norma tributaria sí puede ser retroactiva, ¿ya? Pero siempre y cuando no vaya a generar consecuencias jurídicas sobre situaciones jurídicas que ya se han consolidado anteriormente, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, normalmente se dice, de pronto sale una norma tributaria ya en noviembre, ¿ya? Y cambia las reglas del juego respecto de un determinado impuesto. Entonces, eso sería justo para aquellos que ya han pagado el impuesto, que ya lo han cancelado, ¿ya? Ellos entonces, ¿qué? ¿Les deberían devolver la plata al Estado, sí o no? A ver. Pues claro que no. No le tiene que devolver la plata. ¿Por qué? Porque sencillamente ya es una situación jurídica consolidada, ¿ya? Ahora, si la nueva norma trae un beneficio tributario, claro que se puede aplicar, digamos, retroactivamente. ¿Pero qué? ¿Qué pasa en ese aspecto? Pues simplemente se aplica, pero a situaciones que no han sido consolidadas, ¿ya? Por ejemplo, usted no ha declarado renta o no ha pagado, por ejemplo, un impuesto predial, ¿ya? Que haya un beneficio, perdón, doctor, para el contribuyente, en el sentido de que si no lo ha pagado, tenga la oportunidad de pagarlo, por ejemplo, con un descuento.
Sí, claro que sí. O sea, si usted no lo ha pagado y hay y expiden una nueva norma tributaria en el año, ¿ya? Pues así de sencillo, pues, o sea, usted puede, digamos, beneficiarse de la nueva norma tributaria, ¿ya? Ahora, las normas tributarias son de periodo, ¿no? Por lo general. ¿Qué significa periodo? Que van del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿ya? Están anuales. Hay, por ejemplo, otras, ¿ya? Que son temporales, ¿ya? Pero temporales para el derecho tributario no es que sean de un ratico, no, sino que tienen permanencia en el tiempo, vigencia en el tiempo, ¿ya? Entonces, las normas de periodo son aquellas que, por ejemplo, se utilizan para recoger un dinero en especial o recaudar algo en especial. ¿Para qué? Para solucionar algún daño. Por ejemplo, ahorita el tema de la pandemia, ya con los decretos extraordinarios del presidente. Esos son simplemente, esos impuestos son de periodo, ¿ya? Listo. Entonces, como podemos ver, o sea, cuando vamos a entender las normas tributarias en el tiempo, ya tenemos que entender que sí, o sea, nosotros vimos el principio de confianza legítima, ¿no? De confianza ya hace 15 días. Pero ese principio de confianza ya no es absoluto, sino que eso depende de qué, de situaciones jurídicas consolidadas, ¿ya? Por eso es que si usted ha cumplido con la norma tributaria, a usted pues no le pueden venir a cambiar las reglas del juego de un momento para otro. Si a usted le benefician, sí, opera, ¿ya? Opera esa retroactividad siempre y cuando no haya habido una situación jurídica consolidada, ¿ya? Entonces, eso es importante. ¿Listo? Entonces, eso ha sido uno de los temas más problemáticos, sobre todo aquí en Colombia, el tema de la retroactividad tributaria, ¿ya? Entonces, para seguir ya con el tema de la eficacia de las normas tributarias, vemos que hay métodos aplicativos a las normas tributarias en el derecho tributario, ¿ya? Que se tiene que calificar los hechos del caso, ¿ya? Se tiene que ver qué es el hecho que está, digamos, estableciendo la norma tributaria para cobrar un determinado tributo, ¿ya? Se tiene que interpretar esa norma, ¿ya? Y subsumir en ella los hechos que se enjuician, ¿ya? Entonces, en primera medida, cuando hay una norma tributaria, ¿cuál es el concepto que tenemos que ver? ¿Cuál es el concepto elemental y principal de una norma tributaria? ¿Cuál es el elemento? A ver. Profe, que sea próspero. A ver, acuérdense cuando estuve explicando la relación jurídico-tributaria, ¿cuál es el concepto que define una norma tributaria? El hecho generador. Eso, el hecho generador o el hecho imponible, ¿ya? Es importante saberlo, nunca se les vaya a olvidar eso, ¿ya? Entonces, ustedes como abogados, ¿qué tienen que hacer? Primero, mirar si el hecho que le trae, una consulta que le trae un cliente, de verdaderamente se subsume a ese hecho que está planteando la norma tributaria, ¿ya? Si verdaderamente una persona tiene que declarar renta o no tiene que declarar renta, o tiene que hacer retefuente o no tiene que hacer retefuente, ¿ya? Entonces tienen que ver muy bien eso. Por otro lado, en cuanto a la interpretación de las normas tributarias, ¿ya? Algo muy importante es que esas normas tributarias ya a veces utilizan normas, ¿ya? Utilizan términos, esas normas tributarias que no son propios del derecho tributario, ¿ya? Casi en su 80-90% los términos que recogen la norma tributaria son de otras normas, de otros tipos de normas que pertenecen a otras ramas del derecho o a otras ciencias fuera del derecho. Por ejemplo, cuando van a haber impuestos de sucesiones, pues trae normas sobre sucesiones, trae conceptos de las sucesiones, trae conceptos de sociedades, por ejemplo, cuando habla de las acciones, cuando se graban utilidades, pues se tiene que ir al concepto que establece el derecho comercial para lo que es una acción, lo que es una sociedad, lo que es una utilidad, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy en claro también, ¿ya? Ahora, a la pregunta, ¿hay integración en las normas tributarias?
¿Se aplica la analogía en temas tributarios? ¿Ustedes creen que sí o creen que no? Sí, doctor, porque Profe, sí, sí. principalmente si se toman de otras normas, obvio, sí. A ver, ¿cuándo se hace cuando hablamos de integración de normas tributarias, ¿qué estamos hablando? De la analogía. ¿Ustedes creen que se aplica la analogía en el derecho tributario? A ver, mis estimados, no. Analogía sí se aplica, sí puede haber analogía. ¿Qué pasa con la interpretación analógica de la norma? ¿Ya? Cuando nosotros vamos a interpretar una norma, ya a veces hay un vacío, ¿no? O sobre un caso hay un vacío que no está regulado, pero que decimos, no, pues hay una norma semejante que regula un caso semejante y puede ya ser aplicado al presente caso, ¿ya? Pero que no se explicaba el libro guía, ¿ya? Nos decía, bueno, y los criterios doctrinales que hay respecto de la analogía. Cuando hay analogía verdadera, ¿ya? Cuando un hecho no está regulado, pero digamos que el querer del legislador, ya a través de otra norma jurídica, ya no es que se le haya olvidado regular otro aspecto, sino que reguló algo semejante, ¿ya? Entonces se aplica esa analogía, ¿ya? No se aplica esa analogía cuando un legislador nunca supuso regular un determinado hecho jurídico, ¿ya? Entonces, en el derecho tributario, ¿qué pasa? Puede haber analogía, pero es digamos, muy difícil que haya, ¿ya? Pero puede haberla, ¿ya? ¿Por qué? Porque las normas tributarias por lo general son muy cerradas, ¿ya? Es muy concreto, ¿ya? Entonces, eso cuando se vaya a utilizar la analogía en el derecho tributario, tiene que mirarse el caso muy precisamente. Y bueno, mis estimados, esto creo que va siendo todo por hoy. ¿Sí llegaron más después de que llamé a lista o no? Sí, profe, yo tuve un percance y la verdad apenas me Sí, conecté a las profe, 10. yo Bueno, Geraldine, también. Fabio, listo. Sí, profe, yo también. Un momentico. Doctor, buenas noches. Yo también, Sebastián Salazar. Yo, Sebas, ¿bien o no? Muy bien, gracias. Sebastián Salazar, listo. ¿Quién más llegó después de la hora? Doctor, yo tenía inconvenientes de conexión, está ahí por un poco. Tranquilo, Diego, no se preocupe. Gracias, doctor. Doctor, iba a aprovechar, es que no sé si le llegaron los talleres. Sí, su nota ya la subí ayer. Ah, no tuve oportunidad de verla. ¿Sí me fue bien? No, déjese sorprender. Uy, uy, uy. Bueno, doctor, No, pero le fue gracias. bien, no se preocupe, a todos les fue bien. ¿Listo? Gracias. Bueno, Listo, doctor. listo, estimados. Hoy Feliz sí los noche. dejo, señor. No, que feliz noche, que estén bien, como ya está finalizando. No, listo, no. ¿Qué les iba a decir? Dentro de 8 días, yo les voy a mandar el taller número 4, ¿ya? No sé si Francisco está, no lo he visto. Bueno, le pasó algo. Entonces, les voy a mandar mañana, por la mañana, el taller número 4. Tienen plazo hasta el viernes para enviárselo a Francisco, ¿ya? ¿Saben cuál es el correo de él, ya? Se lo envían al monitor, no me lo van a enviar a mí, se lo envían al monitor. ¿Ya? Si de pronto no saben el correo, pues escriben por el WhatsApp, ¿ya? Y pues bueno, hoy sí los dejo descansar rápido. Entonces, vaya, descansen. Para la próxima clase se leen el capítulo 5, creo que del libro, sobre el tema sobre el tributo, lo que es el tributo, creo que es el capítulo 5. ¿Listo? Bueno, estimados. Gracias, profe. Feliz noche. Estimados, no dejen de seguir, vea, antes de que se vayan, no dejen de seguirme en el Instagram y en el Facebook de Benavides Merino Asesores Jurídicos, ¿ya? Doctor, usted no envió. Ya tienes oficina, ¿no, profe? Por favor, vea, o sea, los espero, yo desde octubre voy a estar ahí, entonces, para que me sigan,
Listo, este viernes va a haber una sorpresa. Va a haber Doctor, ¿pero ¿cuál es el link? A mí no me llegó. ya lo vuelvo a compartir nuevamente en el grupo, ¿listo? Entonces, Vale, doctor, gracias. el viernes hay un parche jurídico, ya así le he llamado, un espacio de aprendizaje súper chévere, o sea, de manera sencilla ya y muy ameno. Entonces, los viernes va a estar genial. ¿Listo? Entonces, ahí síganme ahí en las redes, Facebook, Instagram. ¿Listo, muchachos? Que descansen. Chao, profe, Mucho. gracias. Chao, profe, Profe, gracias. gracias. Chao, chao. Bueno.